Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Sequeira Cárdenas. En esta hora vengo a presentar esta presentación para la asignatura de Estadística Inferencial aplicada a la salud. El tema a tratar es la encuesta nacional de hogares. Es importante mencionar que esta encuesta es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. También es importante mencionar que esta encuesta es una encuesta periódica que se realiza cada año a nivel nacional. El objetivo principal de esta encuesta es proveer a la sociedad información estadística relacionada con los ingresos de hogar, pobreza, vivienda y otros temas sociales, económicos y demográficos asociados a la condición de vida de la población costarricense, necesarios para la formulación y seguimiento y evaluación de políticas orientadas al desarrollo del país y a acciones privadas. También es importante mencionar que la población de interés para este tipo de encuestas son todas las viviendas individuales ocupadas y sus ocupantes residentes habituales, tanto del área urbana como del área rural de Costa Rica. También algo que nos describe el Instituto Nacional de Estadística y Censos es el marco muestral que utiliza para este tipo de encuestas, que utiliza el marco muestral de viviendas del 2011 basado en el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2011. Las unidades de este marco se definen como unidades primarias de muestreo, las cuales son áreas geográficas en las que se divide cada distrito del país y que contienen en promedio 150 viviendas en las zonas urbanas y 100 viviendas en promedio en las zonas rurales. Es importante mencionar que la unidad de muestreo seleccionada son viviendas o hogares o personas. También es importante mencionar que la razón por la que en esta encuesta no se realiza o no se utiliza el censo y se utiliza el muestreo es porque el muestreo se adecua muchísimo más a este tipo de estudios a realizar, ya que se trata de un estudio que abarca un tamaño de muestra bastante amplio y el muestreo trabaja con parte representativa de la población. Además, es importante mencionar que el muestreo es más fácil de utilizar o bueno, permite ahorrar tiempo y dinero. Igualmente el censo es muy eficaz, pero también, o sea, para plantearlo de esta manera, el Instituto Nacional de Estadística y Censos utiliza el muestreo principalmente para esta encuesta. El tamaño de muestreo utilizado para esta encuesta es de 13.440 viviendas y 1.120 unidades primarias de muestreo. Es importante mencionar que el tipo de muestreo utilizado en esta encuesta es un muestreo sistemático, pero para la selección. Pero también es importante mencionar que en algunas partes del proceso también se utiliza el, eh, el muestreo estratificado. El, Algo que nos describen es el proceso de selección de la muestra. Dice que esta se basa en dos etapas. En la primera etapa se seleccionaron de la unidad primaria de muestreo con probabilidad proporcional al tamaño y en una segunda etapa dentro de la unidad primaria de muestreo se seleccionaron viviendas o USM con probabilidad igual de selección. También el INEC nos menciona los tipos de cuestionario que utiliza. Utilizan tres tipos de cuestionarios. Dice que estos se componen de preguntas que se consideran como el cuerpo base de la encuesta, que son los dos primeros cuestionarios. Y el tercer cuestionario se incluye por la situación de la emergencia por el COVID-19 en nuestro país. El primer cuestionario es el cuestionario de hogar. El cuestionario de hogar. Dice que este consta de 6 secciones grandes. La primera sección es la carátula. En esta pueden preguntar, por ejemplo, cuántas personas viven en el hogar habitualmente, ¿verdad? En la segunda, que es la vivienda y servicios, en esta sección las preguntas se basan en la estructura física y en los servicios que posee el hogar. Por ejemplo, los materiales de construcción, su estado actual, el abastecimiento, la procedencia del agua, la tendencia y disponibilidad de servicios sanitarios, el equipamiento,
con electrodomésticos, el acceso a internet, entre otros. También está la sección C. Dice que esta es la condición de residencia. En esta, las preguntas pueden basarse un poco acerca de datos personales, como por ejemplo el nombre completo de la persona o de las personas que viven en el hogar habitualmente, ¿verdad? Si están casados, si están solteros, entre otras preguntas, pero se abarcan en preguntas o datos personales de las personas que viven habitualmente en el hogar. También está la sección D, que son las características sociodemográficas, que estas preguntas pueden tal vez abarcar un poco acerca de si recibe alguna ayuda por alguna parte de alguna institución, sea becas o subsidios, por ejemplo. También preguntan si están usando o si están cursando algún técnico, algún curso, si están estudiando y si utilizan en el hogar computadora portátil, por computadora de escritorio o si utilizan el celular. Alguna de estas cosas, por ejemplo, en el uso de la tecnología. La sección E es el módulo de victimización. Es, por ejemplo, alguna de las preguntas que podrían hacer es si ha sufrido algún robo, y qué tipo de objeto fue saqueado o qué tipo de objetos fue robado. Luego está el cuestionario, individual. En este consta el objetivo principal de este es medir el grado de participación de la población dentro de los procesos productivos del país y el flujo de ingresos percibidos como resultados de esta participación. La sección B es la condición de actividad. Luego está las personas ocupadas independientes, personas ocupadas asalariadas, personas desempleadas y otras actividades de ingreso. Esto se basa se podría decir que en el ingreso al hogar, ¿verdad? En cómo las personas, cuál es el ingreso que llega al hogar y por cuál medio, ¿verdad? Eso es más o menos así. Luego es importante mencionar que el tercer cuestionario es una sección del COVID-19. Claramente esta se incluyó en estos tipos de cuestionarios, en este tipo de encuestas, por la situación que pasa al país y a nivel mundial, ¿verdad? Con la situación del COVID-19. Entonces dice que este se incluye, ¿verdad? El INEC dice que este se incluye por la emergencia por el COVID-19 y que esta está dirigida para conocer si las personas han tenido dificultades para realizar los pagos de sus servicios, si perdieron su empleo, si les han suspendido o cambiaron citas, entre otros puntos, ¿verdad? Eso es más o menos de alguna de las preguntas que abarcan la sección del COVID-19. Para conocer la situación actual de las familias o de los hogares con respecto a la situación del COVID-19 en nuestro país. Es importante mencionar que la fecha de realización de estas encuestas en este año, por ejemplo, se realizaron del 4 de julio al 5 de agosto, de manera simultánea en todo el territorio nacional. Es importante mencionar, algo muy importante a mencionar, es que el procesamiento de información se lleva a cabo en dos etapas: la codificación y validación. En la codificación se revisa y asigna un código numérico a la variación del cuestionario ligada a la empresa de cable e internet, ubicación geográfica, formación educativa, sector institucional, rama de actividad económica y ocupación. Adicionalmente, en la etapa de validación se revisa y depura la información capturada desde el campo por medio de la aplicación de una serie de cruces de variables programadas dentro del sistema informático que tiene por propósito detectar información no consistente. Entonces es importante mencionar que el procesamiento de datos es un proceso muy largo y que requiere mucho tiempo. Es importante mencionar que los resultados de esta encuesta arrojaron que el ingreso promedio por hogar durante este año en curso por fuentes de ingreso presentan un aumento
del 3,2%. En el caso de las zonas urbanas y rurales, se estima que hubo un crecimiento significativo de un 7,0% en las zonas rurales. Por su parte, las zonas urbanas no presentan ningún cambio. El aumento de los precios en Costa Rica posee un impacto directo en el bolsillo de los costarricenses, lo cual evidencia que el ingreso al hogar decreció de 6,2% en el 2022 en comparación con el 2021. También es importante mencionar que el nivel de pobreza extrema en nuestro país presenta un 6,4%, prácticamente es el mismo valor que el año anterior. Es importante también destacar que la brecha de pobreza en Costa Rica presenta un 6,6%, disminuyendo un 0,2% que años anteriores. Por ejemplo, en el 2020 la brecha de pobreza tenía un 10, tanto de por ciento, y hoy en el 2022 presenta un 8,6%, disminuyendo un 0,2%, porque en el 2021 era un poco más alto. En términos de educación, es importante mencionar que el 24,9% de las personas no lograron el bachillerato. El acceso a la vivienda y los hogares con condición de pobreza presentan un mayor porcentaje sin vivienda propia, un 38,9% con respecto a hogares no pobres, 24,2% además tienen condiciones deficientes en cuanto al estado de la vivienda y el asentamiento, el 83,7% de las viviendas habitadas por hogares pobres se encuentran en condiciones físicas regulares o malas. Asimismo, la población en pobreza tiene menor acceso a servicios de salud y agua. El 33,4% de la población pobre no tiene cobertura formal de seguro de salud. La ausencia de servicios de agua dentro de las viviendas es de 17,6% en los hogares pobres y 2,9% en los hogares no pobres de la población. Para concluir, me gustaría mencionar que esta encuesta no presenta ningún censo. Lo que sucede es que en este tipo de encuestas es que la muestra inicialmente seleccionada no es igual a la muestra eficientemente entrevistada, debido básicamente a dos razones: las viviendas cambian de uso y son demolidas, o no se obtiene información de algunas viviendas de la muestra. Una duda que me surge en el proceso de esta realización de la encuesta es en el caso del cuestionario, porque cuando dice que utilizan tres cuestionarios, que es el cuestionario hogar, el cuestionario individual y la del COVID-19. Pero cuando lo explican en el proceso, explican que la sección del COVID-19 es parte del cuestionario número 2, que es el individual, y son tres cuestionarios, no solamente dos. Entonces esa es la parte en la que me queda un poco con dudas. Como recomendación me gustaría decir que, para concluir, me gustaría aludir que una recomendación que daría para este tipo de encuestas es que haya un poco más de orden en las explicaciones de los procesos. Es un poco difícil comprender algunas cosas. Podrían realizar mayor propaganda para motivar a los hogares y personas costarricenses para que se tomen el tiempo de abrir la puerta a los encuestadores y ¿verdad?, contestar las preguntas, porque es muy importante este tipo de encuestas para conocer la situación actual de los hogares costarricenses en nuestro país. Esto es todo lo que quería abarcar. Muchas gracias y buenas tardes.